Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historias de la Noche. Acompáñame a mí, Brian Emanuel, y a mi compañera Esmeralda Zúñiga, porque hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos más oscuros y escalofriantes de la historia de Estados Unidos: los juicios de las brujas de Salem. En el año de 1692, un pequeño pueblo en Massachusetts fue escenario de una verdadera cacería de brujas, dejando un impacto duradero que sigue despertando interés hasta el día de hoy. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió en Salem? ¿Por qué más de 200 personas fueron acusadas de brujería en un periodo tan corto? ¿Y cómo es que de la noche a la mañana amigos, vecinos y familiares comenzaron a señalarse entre ellos, convencidos de que el demonio rondaba entre ellos? Hoy exploraremos los orígenes de este pánico colectivo y las historias de aquellos que sufrieron y murieron en nombre de la pureza. Para entender los eventos de Salem, tenemos que empezar con el contexto de la época. En 1692, Salem era un pueblo puritano, es decir, una comunidad profundamente religiosa. Los puritanos vivían bajo normas estrictas basadas en una interpretación rígida de la Biblia. Creían en la existencia real del diablo y estaban convencidos de que el mal podía filtrarse en su comunidad en cualquier momento, específicamente a través de la brujería. Pero ¿esto era real? ¿Realmente la brujería existía en la época? ¿O solamente eran mujeres más inteligentes, eran mujeres más estudiadas, ya que en la época no habían estas oportunidades para las mujeres? Preguntémonos, cuestionémonos, ¿la brujería era real o solamente eran mujeres que estaban cognitivamente más preparadas que a lo mejor las demás? Procederé a contarles una historia que es muy enigmática en este contexto que estamos contando sobre las brujas de Salem. A finales de enero de ese año, dos niñas, Betty Parris, de 9 años, y su prima Abigail Williams, de 11, comenzaron a tener comportamientos extraños. Gritaban, lanzaban cosas y se retorcían en el suelo. Cuando un médico no encontró explicación para sus síntomas, la familia temió lo peor, que las niñas estuvieran poseídas. Aquí comienza una espiral de acusaciones y sospechas que rondaban alrededor de todo el pueblo de Salem. A todo esto debemos recordar que esto fue en 1692. La medicina no estaba tan avanzada como hoy en día. Las personas no estaban preparadas como hoy en día. No había la información que hay hoy en día. Entonces preguntémonos, ¿fue justo todo lo que pasó en Salem? Pero continuemos con esta historia. Estas personas, presionadas para explicar su conducta, las niñas acusaron a varias personas de ser brujas. Entre las primeras señaladas estaba Tituba, una esclava de Barbados que trabajaba para la familia Parris. Tituba fue arrestada y bajo interrogatorio confesó haber practicado brujería y añadió que varias personas del pueblo también eran brujas. Su confesión encendió la chispa del pánico colectivo. En poco tiempo, Salem estaba completamente sumido en una paranoia que estaba dividida en la comunidad. Esto era algo nunca antes visto. En total, más de 200 personas fueron acusadas de brujería en los meses que siguieron. Estas acusaciones se basaban principalmente en rumores, en envidia, en antiguas rencillas, ya que era fácil señalar a alguien, y en algunos casos bastaba con un simple malentendido. El tribunal de Salem se instaló rápidamente y bajo una atmósfera de fervor religioso,
comenzaron los juicios. Pero realmente estas personas decían la verdad. ¿Estas personas tenían buenas intenciones o solo querían afectar a los demás? ¿Realmente existía este fervor, este amor a la religión? ¿Las personas realmente eran como se pintaban? Y también las sesiones de la corte eran totalmente un espectáculo. Los acusadores presentaban pruebas espectrales asegurando que el espíritu de las brujas los atormentaba. Ellos estaban completamente seguros de eso. Algo muy curioso es que muchas de las acusaciones parecían surgir de conflictos personales, diferenciales entre las religiones o hasta peleas familiares. En una sociedad tan cerrada, los resentimientos acumulados se encontraba un canal de acusaciones. Ahí ya era también, siento que también era, pues las acusaciones entre familia eran más entre conflictos. Empezaban con eso. Y finalmente, el 22 de septiembre de 1692, los juicios llegaron a su punto culminante, ya que habían hecho demasiadas cosas. También mataron a demasiados inocentes que jamás tuvieron nada que ver con la brujería, pero pues llegó a un nivel de histeria que todos tenían miedo de unos a otros, porque en una sola jornada se ahorcaron a 8 personas, entre ellas a Martha Corey y Mary Eddy. Al final de este capítulo tan trágico, 19 personas fueron ejecutadas por brujería, la mayoría de ellas en la horca. Una persona, Giles Corey, fue aplastada hasta la muerte por negar entrar a juicio, pues ya que a ella la querían obligar a que aceptara que era una bruja, cuando ella no lo era. Claramente ella no lo era, solo fue su nivel de histeria que pues los llevaba a eso y pues no tenían tantas, pues se podría decir sabiduría en ese entonces. Y más de 150 personas fueron encarceladas y sometidas a condiciones deplorables. Vivían en unas condiciones muy horribles. Con el tiempo, la histeria comenzó a desvanecerse y algunas personas comenzaron a cuestionar si las pruebas que habían llevado a tantas muertes eran lo suficientemente válidas. ¿Por qué? Porque las personas, una de sus pruebas podía ser, una vez la vi en la madrugada, en la noche, sola en el bosque. Entonces después empezaron a cuestionarse, ¿esto era una prueba suficiente para yo decir que ella era bruja? Pero pues ya se había hecho el mal, ya habían perdido muchas vidas, muchas personas, habían perdido muchos años en la cárcel con condiciones horribles, ya que en 1693 la Corte Superior finalmente revocaron muchas de las condenas. Y pues como decía, sin embargo, el daño ya estaba hecho. La memoria de los juicios de Salem quedó grabada en la conciencia de la sociedad estadounidense, como un ejemplo de lo peligroso que puede ser el fanatismo. Y hasta la fecha ha habido muchas preguntas, como alguna de ellas es, ¿por qué Salem? ¿Por qué este pueblo en ese momento? Los historiadores han debatido mucho sobre esto. Algunos creen que fue la represión religiosa, que pues era un pueblo muy pequeño donde las personas todas creían en la religión. Quien no creía en la religión estaba mal para ellos. O también pudo ser el aislamiento de la comunidad, que también que piensan que fueron factores clave, pues ya que era un pueblo muy alejado de todo. Otros sugirieron que fue las tensiones económicas y políticas que jugaron un papel importante, pues ya que la política no ayudó en nada, o que incluso fueron algunos síntomas causados de una intoxicación alimentaria, que pues ya una intoxicación te puede hacer hasta alucinar. Pero lo cierto es que Salem fue un caso extremo de paranoia colectiva y de histeria.
en que la falta de evidencia no impidió que cientos de personas perdieran su vida o fueran arruinadas en prisiones. La historia de las brujas de Salem es un recordatorio de lo que sucede cuando el miedo y la intolerancia se apoderan de una comunidad. Es fácil ver esto como algo que pertenece al pasado, pero a lo largo de la historia hemos visto situaciones similares y todavía nos hacemos las preguntas: ¿qué tanto hemos cambiado como sociedad? ¿Podría ocurrir algo así en la actualidad? Ya que podemos ver también muchos casos de muchas sectas, muchas cosas que las personas seguían de otras personas para seguir patrones. Y para concluir, gracias por acompañarnos en este episodio de Historias de la Noche. Y pues también, esta historia no se debe de olvidar porque también nos lleva a iluminarnos un poco sobre el peligro, intolerancia y la importancia de la justicia, porque pues en esta historia vemos que hubo demasiada injusticia, no hubo pruebas concretas, no hubo nada de eso. Pero, eso sí, recuerden que muchas veces los verdaderos monstruos no son los que cuentan los cuentos, sino los que viven con miedos, prejuicios que llevamos dentro. Todo eso nos puede llegar a hacer cosas muy malas. Y hasta la próxima, amigos. Gracias por escucharnos.